para todos. Bienvenidos a la jornada de conferencias del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Este espacio mensual en donde compartimos hallazgos de investigaciones alrededor de las líneas temáticas de interés en el grupo. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Acercamiento a estrategias de permanencia propias de la modalidad virtual, con nuestros conferencistas invitados, a quienes les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Tenemos a la profesora Diana Margot López Herrera, ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia, y quien tiene maestría en ingeniería y trabaja en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad, y al profesor Manuel Alejandro Benjumea Aristizábal, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, con un doctorado en educación, que también nos está acompañando. Antes de iniciar, queremos comentarles cómo va a ser la dinámica de la presentación. En principio, nuestros conferencistas van a hacer la charla de alrededor de 40 minutos y posteriormente tendremos un espacio para las preguntas. Ustedes pueden irlas haciendo alrededor del chat para que no se les olvide la pregunta, o al final estaremos abriendo el micrófono para poder hacer las intervenciones. También les informamos que esta sesión va a ser grabada. Entonces queremos pedir su autorización. Al quedarse en la presentación, ustedes están autorizando a que hagamos la grabación de este espacio. Los profesores conferencistas ya nos han dado su aval para ello. Y les agradecemos completar el formato de asistencia que les estaremos compartiendo a través del chat. Bueno, muy bien, ya sin más preámbulos, profesores, Diana Margot y Manuel, les cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Sí? Ok, sí. Perfecto. Muy bien, a nombre del profesor Manuel Alejandro Benjumea y en mío propio, quiero agradecerle al grupo y a todos ustedes por su asistencia, y queremos compartirles un poco de nuestra experiencia. Ambos somos profesores de la modalidad virtual y presencial, pero fundamentalmente la modalidad virtual. El profesor Benjumea en el área de telecomunicaciones, y yo he servido en el área de sistemas y también en el área de industrial. Queremos contarles un poco sobre dos proyectos que nos han venido preocupando hace ya algún tiempo, sobre ese medio virtual y cómo es el proceso de docencia allí. Y lo que les vamos a presentar a continuación básicamente son parte de esos resultados de dos investigaciones. La primera, denominada como aparece en pantalla, realizada en colaboración con Valerie Quiroga, una estudiante de ingeniería industrial que ya se graduó el año pasado, si no estoy mal, en este momento está haciendo la maestría, y una docente de la Facultad de Educación. Este proyecto se hizo directamente para Vicerrectoría de Docencia. Los resultados están dentro del grupo de investigación, de este grupo de investigación, y básicamente buscaba identificar y hacer una propuesta en términos de la deserción temprana en los programas de la modalidad virtual de nuestra Facultad de Ingeniería. Fundamentalmente no contemplamos programas de otras facultades, solamente los 4 programas, los pregrados. La especialización y la maestría que tenemos, bueno, las especializaciones, cursos y maestrías que tenemos en esta modalidad en la facultad no fueron contempladas. Muy bien. Partimos entonces del hecho que la educación a distancia y virtual es un fenómeno que en Colombia se desarrolla hace más de 25 años, haciendo unas diferenciaciones básicas entre lo que es distancia y virtualidad.
En términos del nivel de presencialidad que ambas tienen, hablamos de distancia con centros de formación desde más o menos el año 1960, en el cual universidades como la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, con sus centros seres, empezó a hacer un proceso de formación donde los fines de semana generalmente se encontraban en estos centros distribuidos por todo el país, porque es una universidad de cobertura nacional, universidad pública. Empezaban a hacer formación para aquellas personas que por sus condiciones laborales u otras no podían desplazarse a los centros educativos de las cabeceras del país o las cabeceras municipales o de las grandes ciudades. Se fue ampliando este proceso de cobertura, no solamente en las grandes ciudades, sino con las diferentes modalidades y, digamos, el fenómeno de nuestro departamento Antioquia es un proceso de formación a distancia que, vuelvo y repito, data de los 60, 70 y que en virtualidad, es decir, mediado con tecnologías, donde el proceso presencial no se da, fue acuñado más o menos a partir de los años 90 con algunas universidades pioneras en este tema, como fueron la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Católica del Norte, entre otras. Esto lo que buscaba básicamente es poder ampliar la cobertura de educación superior en el país, ya que por condiciones económicas, laborales, socioculturales, pues no todas las personas pueden desplazarse a las grandes ciudades a tener su proceso de formación. Sin embargo, estas modalidades diferentes, digámoslo así, de la presencial, se han caracterizado por tener unos procesos de deserción, unos índices de deserción muy altos. No somos ajenos a ello. La Universidad de Antioquia y en particular con el movimiento de universidad electrónica en el periodo político de Luis Pérez hace ya más de 20 años, empezó a hacer esos primeros pinitos en una educación no presencial, con diferentes inicios, con diferentes modalidades, con diferentes técnicas y alternativas, pero se perfecciona fundamentalmente a partir del 2003 en nuestra facultad, empezando con algunos programas de manera mixta realmente, porque había una presencialidad, sobre todo los fines de semana, y unos contenidos dispuestos en plataformas educativas, básicamente en LMS, sistemas de learning, de aprendizaje, como Moodle, por ejemplo, que es el que hemos trabajado, y la deserción allí también presentaba un fenómeno muy alto, muy importante, donde el esfuerzo tanto de gobiernos como de las mismas instituciones, como de los mismos estudiantes y de los mismos profesores, pues se venía al traste al no alcanzarse el proyecto que era graduar a estas personas que entran en los procesos virtuales. Podemos hablar de una deserción aproximada del 70% en programas en la modalidad virtual y a distancia. Eso es una preocupación básicamente por lo que acabo de mencionar, no solamente los esfuerzos económicos, sino las proyecciones de país. Muy bien, la universidad dentro de su visión establece básicamente una formación hacia los territorios y la educación como un elemento fortalecedor del proceso de paz y bienestar de la sociedad. Razón adicional para preocuparnos por la deserción, y la deserción en la modalidad, en este caso ya oficializado como virtual y regionalizada, que tratamos de llevar desde la Facultad de Ingeniería, obviamente desde la universidad, pero pues lo que nos compete que es la facultad. Entonces esa preocupación no solamente era por las estadísticas que a nivel global, a nivel mundial, a nivel local, sino también con la misión y la visión misma de la universidad y cómo la estábamos cumpliendo. Llegamos entonces al problema donde se constituía realmente en un problema para el cumplimiento de esa visión y esa misión de la universidad, de la facultad y de nuestros programas,
el hecho de presentar unas deserciones tan altas y se toma entonces la decisión de tratar de caracterizar, tratar de identificar cómo podríamos, a qué se deben estas deserciones y se plantea entonces un propósito de investigación. Identificar los factores que en nuestro caso, en nuestros 4 programas, determinan esa deserción. Y hablando de 2 deserciones básicas, se habla de deserción precoz, deserción temprana, básicamente con una diferencia, que es la deserción precoz es aquella deserción que se presenta hasta el primer semestre, es decir, desde que yo tengo la intención de entrar a la universidad, compro el PIN, presento mi examen y curso mi primer semestre. Y hay una deserción temprana que se refiere a los primeros semestres, es decir, finalizar el primer semestre, empezar el segundo, tercero y más o menos hasta el cuarto semestre como deserción temprana. Ahí hay que poner unos cotos, unos límites muy claros para poder identificar las problemáticas, porque no son las mismas problemáticas, ni son las mismas características, los mismos factores, creíamos nosotros, que se presentan en las modalidades. Para definir un alcance, entonces, nos enfocamos en la precoz y en la temprana. Con un rango de tiempo, como lo ven ustedes allí, a partir de la data que se tiene. Aquí es muy importante en esta investigación la importancia y que ustedes vean la comunión de esas disciplinas, educación, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, en términos de la formación en una modalidad virtual. Nos enfocamos entonces, como ya les decía, en cuáles son esos factores que promueven o que determinan o que llevan a que un estudiante presente una deserción temprana en, obviamente, los estudiantes de estas modalidades y no quedarnos allí en solamente decir, mire, la gente se está yendo por estas razones, sino hacer unas propuestas de cómo mitigar esa deserción, cómo a partir de identificar, a partir del dato, esas características, cómo poder ayudar a que el objetivo básicamente de que las personas terminen o culminen sus estudios y por ende apoyar el desarrollo económico del país se pueda realizar. Misión de la Universidad de Impacto. Para eso entonces partimos de 2 modelos ya reconocidos en términos de la deserción, específicamente en estas modalidades. Uno es el modelo de Tinto, 1986, donde hace una caracterización teniendo una cobertura integral, como lo pueden ver, desde los antecedentes familiares. El ecosistema familiar es muy influyente en nuestros procesos académicos, las capacidades del individuo, destrezas y habilidades, y los conocimientos, es decir, la formación previa, que pues hemos escuchado siempre que cuando teóricamente un estudiante viene de un proceso académico fuerte, integral, pues desarrolla mucho mejor sus estudios superiores porque tiene todo ese acervo de conocimiento. Entonces, a partir del modelo de Tinto, donde mira unos atributos previos, y por eso deserción precoz, porque desde el bachillerato puedo empezar a vislumbrar algún tipo de tendencia a estudiar o no estudiar virtual y carreras de ingeniería, pues también entonces él propone metas y compromisos. ¿Por qué? Porque la automotivación es considerado uno de los factores principales en ese proceso o en más bien salvar los escollos que se puedan presentar. Entonces, por eso las intencionalidades, las metas, el compromiso tanto de la familia, la institución como el individuo son importantes en este modelo. Las experiencias institucionales, todos sabemos y fuimos bachilleres en algún momento y sabemos que hay instituciones que promueven tanto a nivel institución como a nivel de profesores, los estudios superiores, y eso hace un impacto importante en el futuro estudiante de nuestros pregrados. Igualmente, algunas instituciones presentan actividades extracurriculares o tienen ejemplos o pares o
sobre todo cuando la persona es de una región o de un pueblo, pues uno generalmente sabe quién fue a la universidad, quién hizo estudios superiores, y generalmente se toma como un modelo a seguir de una manera obviamente informal, y esa es una de las características del modelo de Pinto, que toma en cuenta no solamente la parte de información formal, valga la redundancia, sino también la informal. Es importantísimo en este modelo. Hay otra dimensión que es la integración entre lo que es el individuo y la academia, ¿cierto? Como todos sabemos históricamente que en nuestra cultura, pues aquella persona que estudia tiene un elemento social diferencial, pero también pertenece o entra en un ecosistema académico diferencial, ¿cierto? Entonces, esa integración social e integración académica es lo que Pinto denomina en su modelo integración. Para posteriormente, unido toda esta trayectoria, que ustedes se dan cuenta que el modelo trae los antecedentes hasta poder mirar el resultado, ¿cierto? Que sería ese desempeño y esa capacidad de sobrepasar los problemas que conllevan a la deserción. Entonces viene la meta y compromisos, no solamente el que se tiene en un principio, sino también cómo se une con lo personal y lo familiar y lo institucional, lo experiencial, para poder generar nuevos compromisos y generar compromisos externos, ¿cierto? Y por último, la decisión o el punto de salida, bien sea hacia el proceso completo en pregrado o bien sea hacia la deserción. También miramos o analizamos el modelo de Kember. Es un modelo de integración y éxito académico de 1995. Este modelo básicamente nos habla de unas características en dos dimensiones. Toma algunas cosas de Pinto en términos de sus nombres, pero hace una visión muy hacia costo-beneficio. Es decir, cómo las personas, y eso nos pasa a nosotros particularmente en municipios como Remedios, como Segovia, donde por la actividad económica que desarrollan, que es una actividad minera, muchos de los jóvenes en etapa de tomar sus estudios universitarios hacen una relación beneficio-costo y se dan cuenta que económicamente, por la característica de la región, económicamente es mucho más rentable dedicarse a la minería que a la ingeniería. Sin embargo, consideran solo lo económico. El desgaste físico, la proyección social, la integración, digamos el bienestar, muchas veces no es tenido en cuenta. Entonces es un análisis parcial, por decirlo de alguna manera, pero el modelo, en este caso de Kember, hace esa identificación, un análisis beneficio-costo, y lo vivimos, como les digo, particularmente en esa región. Muy bien, a partir del marco conceptual, entonces definimos una revisión de literatura teniendo en cuenta roles del docente, calificaciones de bachillerato, cursos completados y una serie de factores. Se hizo una revisión de literatura. Lo que hicimos aquí básicamente fue trabajar a partir de los datos que nos proporcionó Admisiones y Registros, dado que este proyecto fue realizado con la plena colaboración de Vicedocencia. Y tomamos esos datos como fuente secundaria, tomamos esos datos y empezamos a hacer unos análisis unidos con estos modelos, como les decíamos, pudiendo identificar algunos elementos de esa deserción, tanto precoz como temprana. Y también hicimos un análisis sociodemográfico con una encuesta que se le realizó a algunos estudiantes de virtualidad. Lamentablemente no tuvimos el concurso pleno de los programas, pero se hizo una encuesta alrededor y generamos una serie de variables cualitativas que posteriormente se representaron en esas características. Con la estudiante de Ingeniería Industrial en ese entonces, Valerie Quiroga, utilizamos la herramienta Tableau para procesar esos datos de admisiones y registros frente a matrícula, cancelación de materias, etcétera, etcétera, y sacamos algunos resultados. Se generaron modelos en la herramienta Tableau, que creo que varios de ustedes la manejan ya
tratando de hacer un ejercicio muy básico de analítica de datos. No utilizamos algoritmos de Machine Learning, hicimos una analítica muy básica, muy de indicadores y procesamiento de esa data. Y encontramos resultados como estos: una deserción precoz en virtualidad. Esto se manifestaba como muchos estudiantes, o varios estudiantes, digámoslo así, eran estudiantes que pagaban su PIN, presentaban su prueba, pasaban a la universidad, pero nunca asistían a una clase. De pronto a muchos profesores los denominan los estudiantes fantasmas, porque nunca se reconocen quiénes son, o tienen una primera interacción y nunca más tienen esa interacción. Esa deserción precoz en virtualidad pudimos identificar que se debía a varias situaciones. Dentro de ellas, la primera situación que identificamos es que para algunos es la única posibilidad o la única alternativa de estudios superiores en su región o en su espacio. Y la elección vocacional se hace más porque es la única opción y no porque realmente yo quiera estudiar X o Y carrera. Por lo tanto, una vez inician los estudios y pues empieza el rigor que tiene nuestra universidad y que tiene además la modalidad que ustedes como estudiantes presenciales y en tiempos de pandemia la han vivido, pues entonces deciden no continuar con sus estudios y nunca se manifiestan y nunca toman ninguna decisión al respecto, con las respectivas consecuencias de estar 5 años por fuera de la universidad, entre otras situaciones. Encontramos también, pudimos tipificar que la edad de nuestros estudiantes pues estaba oscilando entre 20 y 35 años, muy diferencial a los estudiantes de presencial, donde son grupos etarios mucho más jóvenes. Particularmente les puedo comentar, ahorita Manuel de pronto también les cuenta, yo particularmente para este semestre, en este momento tengo en primer semestre de Ingeniería de Sistemas estudiantes de 50, 52, 56 años, primer semestre de Ingeniería Industrial, tengo un contador, un abogado, tengo un ingeniero industrial, tengo un ingeniero químico, un tecnólogo en alimentos. Entonces, esa es una característica muy particular la edad, ¿cierto? Mientras que en presencial, pues encontramos poblaciones mucho más jóvenes y el gran conglomerado está en unas edades, en un grupo etario mucho menor. El sexo, a esto sí se permanece, o el género más bien, esto permanece, donde en la Facultad de Ingeniería sabemos que el género pues, masculino es la mayoría de porcentaje alto de estudiantes, en este caso 70%. Ojo, esto con respecto al examen de admisión, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos, por ejemplo, recuerda que estamos hablando precoz, entonces por eso nos referimos al examen de admisión, ¿cierto? Muy bien, nos encontramos también como, digamos, cómo se medían las poblaciones, los puntajes del examen de admisión en cada una de las carreras. Aquí se hizo una diferenciación en el caso de telecomunicaciones Yarumal, que para ese entonces tenía un código diferente, porque estaba regionalizado, entonces por eso aparece telecomunicaciones 2 veces, uno Yarumal y otro telecomunicaciones virtual, encontrando alguna característica como que la media en el caso de ingeniería ambiental era más baja y en los otros programas eran muy similares. Nos encontramos entonces algunos datos aquí con porcentajes de deserción precoz, donde vemos que generalmente se mantienen unos niveles muy altos y en algunos casos esos desertores son significativos. Y no sé si alcanzan a ver que para el 2013-1 tenemos unos admitidos de 559 y hay una deserción precoz de 135, un 24% de deserción, que es bastante significativo. Ojo, precoz, ¿cierto? Entonces, aquellos estudiantes que entre presentarse el examen de admisión y, digamos, el 80% del primer semestre, abandonan por diferentes causas, ¿cierto? Muy bien. Tenemos un 43% de deserción temprana.
¿Eso qué no significa? Entonces, en esos primeros semestres, el porcentaje de abandono, que ya se deben a unas condiciones no solamente vocacionales, que también se siguen presentando, porque a medida que vamos viendo la carrera, yo creo que a todos nos pasó, primer semestre ya empezamos a entender realmente qué era esa ingeniería industrial, de sistemas, telecomunicaciones, ambiental. Ya no era solamente la referencia del tío, el primo, el abuelo o la única opción, sino que también el distribuir los tiempos entre muchas veces el aspecto laboral, la familia, el deporte, la diversión y la academia se hacían inviables. También factores económicos, aunque nuestra universidad es una universidad pública, los factores económicos en el desplazamiento de la presentación de exámenes en las sedes y factores económicos como tener que velar económicamente por una familia priman sobre el proceso educativo en muchas ocasiones, o también la falta de apoyo por parte de la familia se convertían en factores importantes. También hay un porcentaje tardío de deserción importante, pero como ustedes se dan cuenta, va disminuyendo, ¿cierto? Dependiendo de la época. Si ustedes observan, para los años 2016-2017 se empieza a reducir dramáticamente, esto debido sobre todo a unas iniciativas que han tomado fuerza en la facultad y en el programa de virtualidad, particularmente con el tema de bienestar. Encontramos otra cantidad de datos. Uno muy importante es que el 87.8% de los desertores matriculados pierden su calidad de estudiante en los 3 primeros semestres. Es decir, es como los 3 primeros semestres son los más críticos dentro del proceso, teniendo unos porcentajes muy altos. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, ya identificamos, efectivamente, hay unas características económicas, hay unas características psicosociales, hay unas características académicas, se cumple el modelo de Tinto, se cumple el modelo de Kember, pero ¿qué podemos hacer? Porque más que diagnosticar, lo que queríamos era intervenir, o al menos proponer una intervención. Entonces nos apoyamos en alguna literatura donde encontramos que lo que se busca es una integración o cómo, la gran pregunta es cómo promover la integración de los estudiantes, cómo proveer una motivación para que no se queden en el camino, cómo alentarlos a que hagan una selección inteligente en el proceso. Entonces, pues buscamos varias iniciativas, dentro de ellas revisamos lo que son los cursos masivos, los MOOC, que yo creo que algunos de ustedes han tomado, los de Coursera, los de X, lo de NextView, bueno, entre otros. Y pues lo que hemos visto básicamente es que hacen análisis de datos a partir de diferentes métodos de Machine Learning, pudiendo identificar el ritmo de aprendizaje, o sea, unas condiciones temporales y unas condiciones didácticas frente a los contenidos, pero a partir de la data, y poder generar esa forma, esa didáctica, esos contenidos o esas iniciativas que a partir del dato uno pueda ver. Por ejemplo, es que el estudiante de ingeniería industrial aprende mejor la simulación haciendo este tipo de ejercicios, o se aprende mejor inglés por repetición, entonces a partir del dato en estas plataformas LMS, pues empezó a hacer intervenciones. Otra fue la Universidad de Brasil, la Universidad Federal. Esta universidad hizo un estudio, ellos tienen posgrados, licenciaturas en modalidad virtual, y realizaron también una predicción anticipada a partir del perfilamiento de sus estudiantes, y generando, pues obviamente, estrategias no solamente de ayuda económica, sino también de monitorías al perfilar al estudiante desde el inicio. Básicamente lo que propusimos fue una iniciativa que tiene como tres momentos básicos: información, comunicación y formación. En cuanto a la información, básicamente lo que proponemos es hacer una difusión muy certera del programa, la universidad, la modalidad y lo que debe esperar el estudiante
que se presenta la modalidad virtual frente a lo que significa no solamente la metodología, el estudio, el rigor académico que implica, y esto tenemos que hacerlo con información. Generar estrategias para que el bachiller que se presenta a un programa en estas modalidades sea un estudiante informado, un estudiante que pueda conocer cuál va a ser su ruta de permanencia en la universidad, cuáles van a ser sus dinámicas, cuál es el proceso, y poder con eso mitigar en cierta forma no solamente la deserción por incapacidad, digámoslo así, o por afectación del modelo, sino también con respecto al pregrado. ¿Qué se espera de un ingeniero ambiental? ¿Cuál es su perfil de salida? ¿Cuál es su formación? ¿Qué materias ve? ¿Qué contenido en matemáticas tiene? Sobre todo porque hay un imaginario que la virtualidad implica no evaluación, no lectura, no trabajo, y no es así. Una nivelación en las áreas de pensamiento, sobre todo matemático, en algunos casos también computacional, con estrategias como las competencias STEM, que cubren no solamente la parte de física y matemática que muchos estudiantes por su formación precedente, el bachillerato, no cumple con las expectativas básicas. Estrategias de bienestar, todos tenemos dificultades al pasar esa transición de bachillerato a universidad, y la modalidad, pues, en cierta forma, requiere una atención especial. Entonces, programas como SABE, como el acompañamiento psicológico, como charlas de manejo de tiempo, como charlas de competencias blandas, facilitan mucho el fortalecer el ser de esos estudiantes en las diferentes modalidades. Obviamente la estrategia de contenidos, estrategias pedagógicas, que potencien y asuman un nivel más activo por parte de profesores, y por último la mentoría, que ha sido, por ejemplo, en Ingeniería de Sistemas adoptada mediante un programa que se llama Antivirus para la Deserción, con monitorías de estudiantes juiciosos, aventajados o muy comprometidos, no solamente en lo académico, sino en el ser, y que quieren adoptar o mentorear un estudiante de primeros semestres. Pues básicamente se plantea un escenario con diferentes estrategias, desde el ser, desde la integración con la industria, prácticas tempranas, una conciencia social con prácticas sociales, y unos escenarios de renovación pedagógica con acciones como muy puntuales. Dentro de ellas hay uno que lleva más o menos visualizado hace más de 10 años, que es SABE, un sistema de acompañamiento virtual al estudiante de ingeniería en la modalidad virtual, valga la redundancia, la generación de contenidos, la continua preocupación por los procesos de aprendizaje, como lo hace el profesor Restrepo, miembro de este grupo, y pues tenemos aquí los referentes. Al final hacemos entonces las preguntas, los dejo con el profesor Manuel, y les agradezco muchísimo a todos haberme escuchado. Muchas gracias Diana. Diana, ¿puedo compartir para compartir desde acá, desde mi computador? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo la presentación? Sí, señor, profe. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Como les decía Diana al principio de la presentación, pues nosotros específicamente en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, a partir de los resultados del proceso de autoevaluación del programa, específicamente el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones modalidad virtual, encontramos que, bueno, pues que la deserción, como ya lo mencionaba la profe Diana, en modalidad virtual, presenta unas cifras bastante altas, y dentro pues del proceso de autoevaluación surge entonces como uno de estos factores a mejorar, y dentro pues de las estrategias del plan de mejoramiento para el programa. Se decide entonces, a partir de estos resultados, plantear
un proyecto y que busca inicialmente indagar sobre cuáles son las causas de la deserción, por qué los estudiantes de la modalidad virtual, específicamente en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, están desertando del programa, ¿cierto? No se tiene pues como un conocimiento muy específico del fenómeno en el programa y específicamente en la modalidad. Se plantean diferentes estrategias, ahorita les hablo un poco de las diferentes estrategias. Bueno, una de ellas está enmarcada dentro de una profundización de la caracterización que hace la universidad a estos estudiantes que no continúan su proceso académico. Y dentro de esa caracterización, una herramienta que ya se ha venido aplicando por parte de bienestar de los programas virtuales y regionalizados, es una encuesta que se hace a estudiantes que solicitan la cancelación del semestre. Nosotros hicimos entonces, el año pasado, en el pues, último semestre académico, esta encuesta a esos estudiantes que hicieron esa solicitud. Les vamos a presentar entonces unos resultados generales de esta encuesta para señalar algunas características que son similares y diferentes en el fenómeno de deserción de programas en modalidad virtual y programas presenciales. Aprovechando pues que en el departamento hay 3 programas, Ingeniería de Telecomunicaciones en modalidad virtual, Ingeniería de Telecomunicaciones presencial e Ingeniería Electrónica, la encuesta se realizó para los 3 programas, para los estudiantes de los 3 programas que hacían la solicitud de cancelación del semestre. Como ya ha hablado la profe Diana, el fenómeno de la deserción se encuentra concentrado en los primeros semestres, con un gran porcentaje de estudiantes, en este caso, que hicieron solicitud de cancelación de semestre en primero y segundo semestre. Es una constante en los 3 programas, ¿cierto? Que alrededor del 75% de las solicitudes estén en estos dos primeros semestres. Y bueno, empiezan también a surgir algunos matices en relación con la modalidad virtual. Observamos, por ejemplo, que en el primer semestre ya hay un mayor porcentaje de estudiantes que solicitan cancelación de semestre. También nos encontramos algunas similitudes en cuanto a la actividad que declaran los estudiantes, ¿cierto? A la que ellos se dedican. Si sumamos el trabajo en tiempo completo, medio tiempo, el trabajo informal, tenemos también unos porcentajes muy cercanos al 70% de estudiantes trabajadores, ¿cierto? Dentro de los estudiantes que hacen esa solicitud de cancelación de semestre, un gran porcentaje son estudiantes trabajadores. Otro porcentaje se declaran como estudiantes que buscan empleo. Y bueno, eso también refleja una realidad de los programas en la universidad. Nuestros estudiantes son estudiantes pues de los cuales muchos tienen que trabajar para hacer frente a responsabilidades económicas. Acá, una diferencia que se encuentra en el programa en modalidad virtual es que un pequeño porcentaje, menos del 7%, se declara un estudiante de tiempo completo, es decir, un estudiante que se dedica exclusivamente a trabajar, frente a porcentajes alrededor del 20% en los programas presenciales. Esto se puede relacionar con las razones que los estudiantes declaran para haber solicitado la cancelación del semestre. En primer lugar, razones de tipo económico y laboral. Es coherente entonces los datos que acabamos de observar con las declaraciones que ellos hacen de por qué están solicitando esa cancelación, presentándose o estando en primer lugar dificultades laborales y en segundo lugar dificultades económicas. Si bien, bueno, se encuentra entonces que hay un gran porcentaje de estos estudiantes que trabaja, que tiene dificultades laborales, creo que del panorama que nos ha presentado la profe Diana, una conclusión que uno puede sacar es que el fenómeno de la deserción es un fenómeno muy complejo y que en el cual influyen muchas dimensiones y muchas variables. Por ejemplo, los estudiantes, casi alrededor de una tercera parte de los estudiantes declaran que la solicitud de cancelación del semestre no tiene que ver con motivos económicos o laborales.
Y otra particularidad acá que encontramos en la encuesta, sobre todo pues, por tratarse del semestre pasado, fue que una razón de peso dentro de estas razones de tipo económico laboral fue la dificultad por recursos económicos de tener un acceso o conectividad a Internet. Esta razón pues tiene un peso muy grande, sobre todo en este escenario de pandemia, porque los cursos se están dando en todas las modalidades de manera remota, ¿cierto? Asistido por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Efectivamente encontramos que en el escenario de pandemia, el mismo COVID ha tenido una influencia directa e indirecta en las razones por las que los estudiantes solicitan la cancelación del semestre. Bueno, y hago un énfasis particular en estos testimonios que sacamos de las encuestas, porque nosotros mismos, pensando en las reuniones de permanencia, tratando pues como de planear unas estrategias de permanencia, para nosotros la pandemia se presentaba, o las afectaciones de la pandemia se presentaban más en términos de ha habido una anormalidad académica, tenemos unas garantías académicas que hace que este periodo sea diferente a los otros, y no nos concentramos en pensar que tal vez los estudiantes habían sufrido pues, en primera persona las consecuencias del COVID. Encontramos, por ejemplo, que había estudiantes que por motivos de la pandemia, los padres o quien fuera responsable en la casa del sustento económico habían debido, pues como, o habían perdido su trabajo y les había tocado empezar a colaborar económicamente en la casa. También encontramos el caso, por ejemplo, de un estudiante que es médico y debió cancelar semestre porque estaba atravesando un episodio de depresión y ansiedad causado precisamente por la sobrecarga laboral que representó el COVID. Y paralelo a esto, pues encontramos motivos crudos de la realidad colombiana asociados como con las carencias económicas y también la violencia, particularmente en este caso. La madre de este estudiante murió violentamente hace 2 años y bueno, él cuenta que él, que es un estudiante, el mayor de los 3 hermanos, le ha tocado hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Y si esto se presenta en la modalidad virtual, también encontramos estos mismos testimonios en los programas a nivel presencial. Encontramos entonces problemas o carencias económicas, problemas para el acceso a Internet, dificultades para tener un espacio apropiado para estudiar, desplazamientos por razones económicas y, bueno, pues también motivos de enfermedades de la familia y, bueno, ellos tuvieron que asumir ciertas responsabilidades. Lo mismo en electrónica, ¿cierto? Este estudiante, por ejemplo, nos dice, le dio coronavirus y lo despidieron del trabajo. Y bueno, pues se presenta ahí esa dificultad económica. Esto refleja entonces que a ese panorama complejo de la deserción hay que sumar entonces en este momento la situación de pandemia y la emergencia que ha resultado a partir de ella. Y bueno, pues todo esto se ve reflejado entonces también en otro tipo de razones, aparte de las económicas, por las cuales los estudiantes manifiestan que solicitaron la cancelación del semestre. Encontramos entonces también dificultades a nivel personal, compromisos con familiares y bueno, pues por acá entre los primeros lugares también encontramos dudas vocacionales, lo que entonces va comprobando, verificando que en la deserción pues tenemos que contar con todas estas variables. En cuanto a las razones de tipo económico, encontramos acá una relación entre lo que los estudiantes declaran con respecto a su situación o a las actividades a las que se dedican y las razones de tipo académico. La mayoría, bueno, el mayor porcentaje de estudiantes declara no tener suficiente tiempo para estudiar
y encontrarse con un bajo rendimiento académico como una de las principales motivaciones para solicitar entonces esa cancelación de semestre. Y bueno, pues frente a esas dificultades, los estudiantes también declaran que encuentran que el nivel de exigencia del programa es mucho más alto de lo que ellos esperaban y que, bueno, pues sienten, perciben que tienen unas bajas habilidades en matemáticas. Acá, dentro de las razones de tipo académico, vemos también una diferencia entre los estudiantes de la modalidad virtual y presencial, ya que a los estudiantes de la modalidad virtual se les hace una fundamentación para estudiar con los medios propios de la virtualidad, mientras que en el semestre pasado los estudiantes de la presencialidad, pues esta contingencia los cogió de sorpresa sin recibir una preparación adecuada tal vez, y declaran, por ejemplo, como uno de los motivos de tipo académico para haber solicitado la cancelación del semestre fue, bueno, declaran que tuvieron dificultades para interactuar con las herramientas, como por ejemplo Moodle y Zoom. Acá, a partir de estos datos, empezamos a encontrar algunas diferencias muy marcadas entre los estudiantes de la modalidad virtual y presencial. En el caso de la edad de los estudiantes que solicitan cancelación, vemos acá una distribución muy pareja en un rango de edad muy amplio en el caso de los estudiantes de la modalidad virtual. Vemos entonces que hay estudiantes desde los 19, 22 o menos de 18 años hasta, como decía la profe Diana ahorita, estudiantes con 39 o más años. Mientras que en los programas presenciales, la edad, el rango de edad de los estudiantes, en este caso que solicitan cancelación de semestre, están entre los 18, 19, 22 años, no más de 26 años. Esta característica entonces que puede reflejar una característica del estudiantado en general de los estudiantes de la virtualidad frente a los presenciales, también explica diferencias como por ejemplo con respecto al año de culminación del bachillerato, por ejemplo, en el programa de la modalidad virtual, pues encontramos estudiantes que han terminado el bachillerato pues hace más de 7, 8 años, mientras que en los programas presenciales, pues los estudiantes declaran haber terminado el bachillerato, la mayoría en un periodo de tiempo no mayor a 6 años, a partir pues como de cuando se matricularon en la universidad. Vemos también que es un porcentaje más grande de estudiantes de la modalidad virtual los que han conformado un hogar propio frente a, bueno, porcentajes más reducidos en los estudiantes de la modalidad presencial. Y esto también explica entonces el hecho de que los estudiantes de la modalidad virtual declaren tener un mayor número de personas a cargo frente a estudiantes pues, de la modalidad presencial. En este caso, en azul tenemos pues, porcentajes alrededor del 70% en los programas presenciales que declaran no tener personas a cargo frente a casi un 40%, bueno, menos de un 40% en estudiantes de la modalidad virtual. Y bueno, pues estos datos hay que leerlos con un poco de precaución. No reflejan un índice de deserción directamente, puesto que la mayoría de los estudiantes, alrededor de un 75%, declara que esta solicitud de cancelación pues es temporal, ¿cierto? Muchos de estos estudiantes probablemente volvieron a matricularse este semestre. Aún no tenemos como los datos consolidados porque todavía hace falta que asuntos estudiantiles de la respuesta como por algunos casos de cancelación, matrículas extemporáneas. Y bueno, esto entonces no hace sino confirmarnos un panorama muy similar al que presentaba ya Diana, en el cual pues las variables en la deserción pues, cubren diferentes dimensiones. Y bueno, me concentraría acá en el hallazgo de un grupo de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el cual se identifican algunas variables que inciden específicamente o muy particularmente en los estudiantes de la modalidad virtual y tienen relación con la insatisfacción del estudiante con su programa y deficiencias en la comunicación entre estudiantes, entre el estudiante y los profesores y entre los estudiantes y el equipo administrativo de la facultad, de la universidad. Esto pues me refiero pues como a un estudio que se hizo de manera general
no es pues, relacionado propiamente con la facultad. Y se encuentran entonces, por ejemplo, como motivos de la insatisfacción, la situación que se presenta, las situaciones que se pueden presentar en la universidad como normalidades académicas, la existencia o ausencia de becas y formas de financiación, el orden público en las subregiones, por ejemplo, el entorno político, la interacción, los niveles de interacción entre profesores, estudiantes y los diferentes apoyos que se encuentran a nivel académico, psicológico y las expectativas que los estudiantes tenían frente al programa, que pueden pues estar satisfechas o no. Dentro de estos estudios se encuentra que hay una respuesta frente a la mayoría pues como de las variables. En este caso tenemos respuestas en forma de apoyos académicos, capacidad institucional, apoyos financieros, apoyo de la orientación vocacional, que vienen a atacar entonces variables principalmente académicas, socioeconómicas y algunas variables de las contingencias de la vida. Sin embargo, para los estudiantes de la modalidad virtual, se identifica que hacen falta estrategias para problemáticas muy propias. En este caso, en el estudio del cual hablo, se encuentran entonces falta de estrategias para la eficiencia en la comunicación o las causas que hacen sentir a un estudiante insatisfecho con su programa. Esto es, pues, sobre todo un llamado de atención por conocer muy bien el fenómeno de la deserción en la particularidad de los programas de la modalidad virtual para poder plantear esas estrategias. Es también una inquietud que nosotros en el programa de ingeniería, perdón, el Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, pues es una inquietud que tenemos y estamos tratando entonces de focalizar esas estrategias de permanencia hacia las necesidades particulares de estos estudiantes. Hemos empezado a hacer algunas acciones que hemos calificado pues como acciones que tienen un bajo costo y que pueden tener un alto impacto. Dentro de las acciones que se han empezado a realizar está principalmente el apoyo a la difusión de la oferta de bienestar y permanencia que ya se ofrece a nivel institucional y también desde la facultad. Se lanzó, por ejemplo, para los estudiantes de la modalidad, una campaña con estas piezas gráficas, un video y la organización del micrositio de bienestar para programas virtuales y regionalizados, donde está concentrada la información de los programas de bienestar que hay en cada una de las sedes y las seccionales. Eso como un ejemplo de estrategias que pueden organizarse. Otras estrategias que entran dentro de estas estrategias de esfuerzo bajo e impacto alto podrían ser, por ejemplo, desarrollar instrumentos para evaluar la percepción del desarrollo del semestre y de esta manera empezar a hacer esa profundización de la caracterización de profesores, estudiantes, admitidos. Y bueno, otras estrategias como por ejemplo socializar buenas prácticas docentes, adaptar recursos que ya hay dentro de la facultad como el programa Padrino, sea el acompañamiento pues, de un docente o de otros estudiantes, específicamente frente a esa inquietud por las dificultades académicas que tienen los recién llegados, ¿cierto? Los admitidos. Se diseñó, por ejemplo, un examen diagnóstico. En esto pues, fue fundamental el apoyo del jefe del departamento junto con el Instituto de Matemáticas. Se diseñó un examen diagnóstico que se aplicó a los estudiantes de primer semestre. Y bueno, pues hay otra serie de estrategias que se pueden realizar o lanzar con los recursos que nosotros como departamentos tenemos pues como al alcance, sin necesitar pues como una gran inversión de recursos económicos ni de hora de trabajo docente. Ahora también se plantean otras estrategias que requieren una mayor inversión de recursos pero que pueden ser muy provechosas dentro de esas estrategias de permanencia para lograr brindar entonces esas facilidades a los estudiantes que quieran terminar sus estudios para que lo puedan hacer. Especialmente nos gustaría, por ejemplo, en el departamento lanzar un observatorio para la permanencia
con un sistema que tuviera pues como información centralizada de la situación académica de los estudiantes y bueno, muchas otras estrategias que podrían brindar entonces éxitos pues como en estas estrategias de permanencia. Dentro, por ejemplo, de las estrategias que hicimos para este proceso de inducción, se tuvo unos espacios en los cuales se utilizan herramientas como Contica Aprendo y Construyendo Contexto, en el cual pues, se refuerza ese proceso de inducción para los estudiantes de la modalidad virtual. Y bueno, pues esto era como un poco lo que quería darles a conocer desde lo que hacemos en el departamento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por las presentaciones. Muy interesante este trabajo sobre este problema de la deserción, pues que siempre es una preocupación. Pues nos extendimos un poquito en el tiempo, pero considero que ameritaba. Vamos a dar entonces un breve espacio de preguntas con la venida de los asistentes y de los ponentes. Le voy a dar la palabra al profe Ronald, que hace rato que tiene una pregunta sobre la presentación. Profe Ronald. Hola, sí, mira, quisiera mirar que estos datos que acaban de presentar no incluyen todavía los datos de pandemia, que me imagino que el comportamiento de pronto en esta temporada pues son un tanto diferentes. En mi caso no, Ronald, porque este es un proyecto que desarrollamos ya el año antepasado, es decir, para el 2019, entonces no le hemos dado secuencia a continuar con el proyecto. Apenas, pues ahorita con la invitación del grupo, pues pensamos que podría ser interesante darle un doble clic y ¿por qué no unirnos las 4 programas de ingeniería virtual para hacer un proceso pandemia, obviamente, actualizando esa información y mirando comparativamente con pregrado? Bueno, y en el caso de los datos que recogimos en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, sí se hizo ya en el escenario de pandemia. Sin embargo, pues estos datos no son tan amplios como los que presentó la profesora Diana. Son datos que tienen en cuenta los estudiantes que hicieron solicitud de cancelación. Ok, gracias. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Si no, a mí me gustaría hacerles una preguntita de pronto alrededor de estos temas. No tanto pues de las causas de la deserción, que ustedes pues han hecho unos análisis muy profundos, ¿cierto? Y que bienvenida pues esa propuesta de trabajar conjuntamente y explorar estos programas virtuales y esos comparativos con la presencialidad que creo que son muy relevantes para poder diferenciar el fenómeno. Y yo creo que uno, digamos, de los grandes escollos, la profe Diana decía que algunos estudiantes manifestaban que se retiraban al considerar el tema económico porque ellos tenían que desplazarse pues a las sedes o seccionales, el estudiante pues a presentar las evaluaciones, los exámenes, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, pues a la luz de esta pandemia que nos obligó a todos a acercarnos, a aproximarnos a estas tecnologías virtuales y ustedes pues que trabajan en esto, de pronto qué soluciones en cuanto a la evaluación, a metodologías de evaluación, se puedan implementar en los programas pues de manera en mediano o largo plazo para evitar pues que los chicos tengan que desplazarse. Yo creo que esta pandemia hace un llamado, ¿cierto?, a que los chicos tengan que desplazarse a hacer la presentación de un examen. De pronto ustedes nos pueden dar información sobre metodologías que hayan identificado como en esa dirección. Yo creo que el profe Manuel, que es más erudito en su doctorado en educación, me puede completar, pero considero, profe Silvia, que
se vuelve supremamente importante las didácticas y no solamente en los contenidos, sino también en lo que buscan, en el particular en ingeniería, una empresa o una industria con respecto al conocimiento del ingeniero. Un reconocimiento, una evaluación más que memorística, una evaluación integral, una evaluación con estrategias diferentes, el estudio de casos, la parte de proyectos y una conciencia ética y académica por parte del estudiante, donde el 5 lo puedo sacar de muchas maneras, pero cuando me enfrento en la industria y cuando voy a una entrevista de trabajo es mi conocimiento y mi proceso el que da cuenta de ello. Entonces también es como un despertar, que es como la invitación a los estudiantes en que la evaluación no hace más que, digámoslo así, darte una oportunidad de pensar y de hacer un proceso para posterior. Yo creo que ahí hay que trabajar bastante en las formas de evaluar y sobre todo en la conciencia del estudiante, que algunos se ven abocados cuando ya salen a su práctica profesional a repasar, a hacer especializaciones, no por profundizar y ampliar sus conocimientos, sino porque se dan cuenta que el proceso no fue el ideal. No sé, profe Manuel. Totalmente de acuerdo, profe Diana. Pues yo creo que si desde antes se venía discutiendo la necesidad de problematizar la evaluación para salir de las estrategias de evaluación tradicionales y proponer entonces, como dice la profe Diana, una evaluación colaborativa en el que, por ejemplo, pues la colaboración entre estudiantes no sea vista como un pastel, sino la forma de replicar la manera en que se va a aplicar el conocimiento después cuando el ingeniero trabaje en una empresa, o proponer también otros estilos de evaluación en los que se forme también, no solamente se verifique la memorización de un concepto, sino que simultáneamente se aproveche ese momento para formar y bueno, pues y además para también empezar como a inculcar algunas competencias relacionadas ya específicamente con la aplicación de los conocimientos y la integración de esos conocimientos, sea para investigar, sea para emprender, sea para trabajar en una empresa. Entonces, la pandemia, pues yo creo que ha reforzado la necesidad de problematizar esa evaluación. Yo creo que es una discusión que se está dando, poco a poco se viene dando, muchas de esas tareas están pendientes, pero con respecto a cosas más prácticas, yo creo que ya se están haciendo y la pandemia nos obligó, ¿cierto? En el caso pues, de la Facultad de Ingeniería, a hacer un poco ese tránsito desde la evaluación presencial a una evaluación que estuviera pues asistida por herramientas TIC. Se habían encontrado pues como algunas resistencias. No sé de pronto si ustedes han tenido experiencias con las evaluaciones de tronco común que se hacían a los estudiantes de modalidad virtual. Se reunían a los estudiantes por códigos, como se hace en los programas presenciales, pero se les solicitaba venir pues un sábado y los reunían a todos en un auditorio o en salones. Todo eso ha tenido que venir migrando a plataformas como Moodle y se han encontrado las estrategias. De hecho, pues Moodle, las herramientas de evaluación en Moodle han sido como los recursos que se están utilizando para hacer las evaluaciones de matemáticas, de física, y allí encontramos pues estilos de evaluación que permiten tener incluso una asistencia para la calificación, pero también permiten tener herramientas para que el estudiante suba o cargue una foto con su procedimiento de solución del problema, o para que cargue una respuesta en estilo párrafo un poco más larga, que posteriormente el profesor debe pues como calificar como se hace normalmente. Entonces creo que hay discusiones que están pendientes, pero ya cuestiones más prácticas en las que se han venido avanzando, profe Silvia. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No quiero abusar más del tiempo de nuestros conferencistas y nuestros asistentes. Nuevamente, gracias a todos por participar en las jornadas de conferencias de grupo y pues los esperaremos en un mes
el tercer miércoles de abril, estaremos haciendo nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias y Bueno, pues estamos en contacto. claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, hasta una próxima entonces. Bueno, Muchas gracias a todos y queda en la mesa la invitación para que sigamos trabajando sobre estos temas. Es importantísimo y vital la compañía de estudiantes y profesores de industrial y yo diría que todas las modalidades de la virtualidad, porque el trabajo hoy del ingeniero es un trabajo trans, multi e interdisciplinario. Sí, Correcto. excelente. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas buenas tardes.